in meine Kinderjugend winkt wiederholen, weht mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, Platz in dus Heimale, wo sie hab gepflanzt, oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim alle dort, ich hab meine kinderliche Jugend verbracht. Oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Heim. Seguimos en vivo desde los estudios de Radiarte en este día de emociones. Hoy invitamos a la directora del Museo de la Shoah, Sandra Vicentín, ¿puede ser? ¿Está bien dicho? Weinstein, perdón. Y bueno, ya estamos con esta música de fondo que representaba y representa al papá de Sandra, y ya en el vivo también estamos compartiendo algunas fotos del papá de Sandra, de su familia, del museo. Y bueno, le damos la bienvenida. Sandra, muchísimas gracias por aceptar la nota, gracias por estar acá en el show Debe Continuar. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como te decía, es mi primera vez en una radio, así que mucha emoción, pero también mucha emoción de escuchar esta canción que cantaba mi papá y que habla justamente de un pequeño pueblito. Belz era como un pueblo, vieron que dice la canción, entonces es muy emocionante para mí. Vos sos directora del Museo de la Shoah, ¿no? Sí, hace muy poquito que fui nombrada. Hasta Rita Vinokur, la profesora Rita Vinokur, fue directora por más de 30 años, y en las últimas elecciones que se hicieron en nuestra institución, ella fue nombrada presidenta del Centro Recordatorio del Uruguay, que es algo muy especial porque es la primera vez que hay una mujer en ese cargo. Siempre fueron hombres y sobrevivientes. Claro. En este caso es una hija. La hija de Ana Vinokur. Exacto. Que hace poquito también se denominó una calle, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Ana es una sobreviviente muy emblemática para Uruguay. Ahora la calle es otro hito más. Otro hito más. ¿No? Y después hay una escuela a su nombre. Sí. La homenajearon cuando fueron los 70 años de Auschwitz. Uruguay sacó sellos y también fue homenajeada, ¿no? Y este camino que ella recorrió para llegar a esto, ¿no? A este reconocimiento, tiene que ver con su historia de vida, ¿no? Claro. Ella fue una sobreviviente donde desde el principio necesitó hablar y contar. Entonces salió... A veces no pasa siempre, ¿no? No pasa. No todos los sobrevivientes cuentan. No cuentan todo, ¿no? O no cuentan. Bueno, saben que los sobrevivientes generalmente dicen que todo no se puede contar. Todo no se puede contar. Porque son cosas tan terribles que hay cosas que no las pueden llegar a contar. Pero la mamá de Ana tenía una forma de transmitir, Ana, muy especial, ¿no? Que hacía llegar a los jóvenes. Ella visitó escuelas, liceos del interior, escuelas del interior. Y tenía una forma que hasta el día de hoy en nuestro museo es parte de nuestro museo. ¿Por qué? Porque cuando vienen los chicos tienen un peine que cuenta una historia de Ana, pero Ana también está en un video contando lo que era un gueto, lo que era la entrada al campo de concentración. Y la forma que ella la cuenta ella estuvo ahí. Claro, porque nosotros podemos repetir algo o decir, pero ella lo cuenta y ella vivió eso. Y lo transmite. Y sabe. Claro. Exactamente, sabe cómo transmitirlo, ¿no? Claro. Y que tú me preguntabas... Y vos también sos hija de un sobreviviente que... ¿Cómo era la vida de tu papá con 6 años? Era de Rumania. De Rumania. Ahí está, él nació en un pequeño pueblo que se llamaba Jotín, a orillas de un río que se llama Dniester. Hoy Jotín está en Ucrania, en la guerra, ¿no? Que también nos pone en ese lugar terrible, ¿no? Pero la vida saben que él empezó a contar, ¿no? Como Ana, ¿no? Como la mamá de Rita, sino ya mayor. Claro. Él en realidad cuando llegó al Uruguay dijo, yo me quiero olvidar de todo. Pero después se dio cuenta, porque los nietos empezaron a preguntar,
Yo tengo 2 hijos que empezaron a preguntar, mi hermana tiene 3 hijas, y también nosotras como hijas queríamos preguntar, que a veces no eran, no quería hablar él se resistía un poco, pero después se dio cuenta que sí tenía que contar. Y él vivía en ese pueblo donde recordaba cosas hermosas, de juegos en la Porque playa. Era un niño. Nada más y nada menos un niño. 6 años tenía. Claro. Cuando entraron los nazis, pero él tenía recuerdos hermosos de su niñez, ir al río a bañarse en verano, en invierno el río se congelaba, iban con un trineo y el hermano, porque tenía un hermano que se llamaba Yankel. Él vivía con su mamá, su papá, el hermano y una abuela materna que se llamaba Eva, que era muy importante para él, porque ¿qué pasa? El hermano ya iba a la escuela, pero él nunca fue a la escuela. De verdad, nunca fue a la escuela, porque en ese entonces el nivel inicial no existía. Claro. Entonces, estamos hablando de antes de la guerra. De antes de la guerra, sí. 30 Él nació en el 35, era muy chiquito, claro. sí. Y bueno, y finalmente un día su vida va a cambiar de una forma drástica, ¿no? Drástica, y su vida va a ser otra, ¿no? Los nazis van a entrar a su pueblo, pero antes van a bombardear la noche anterior. En ese bombardeo... Esa vida de niño desaparece para siempre. Totalmente. Obviamente. Ya él tenía recuerdos muy impresionantes. Por ejemplo, la noche del bombardeo, que tuvieron que salir de la casa, que la gente corría y que buscaban dónde refugiarse, y que era tan difícil ver a sus padres desesperados. Y él contaba que él lloró toda la noche. Mira. Por el miedo, porque él decía, yo veía a mis padres tan mal, que cuando un niño ve a sus padres aterrorizados también, el terror es más fuerte para el niño, porque se siente todavía más inseguro. Y bueno, él tenía 6 años en ese momento. 6 años tenía, 6 años. Bueno, al otro día van a entrar los nazis con los rumanos, porque los rumanos eran aliados a los nazis, van a entrar al pueblo, y ese día van a cometer una cantidad importante de asesinatos, ¿no? Algunos de ellos mi padre fue testigo, pero él y su familia se salvan. Y a partir de allí inician una marcha, los hacen marchar hasta cruzar un puente. Esa marcha también fue terrible porque no les daban de comer, caminaban todo el día. Mi padre decía algo, así lo decía, la gente se moría como moscas. Caían, o sea, un niño de 6 cansancio, años, de hambre, porque no les daban nada de comer. ¿Y ellos cómo logran sobrevivir? Porque uno puede decir, bueno, ellos logran sobrevivir. Porque ellos, mi abuelo conocía el campo porque trabajaba, tenía un trabajo que tenía que ver con el campo. Entonces se escapaba de las filas, iba a buscar comida con el riesgo de no volver o que se dieran cuenta que se había escapado. Pero por suerte no lo descubrieron. Y él les llevaba un poco de leche, un poco de pan, y con eso fueron, no era que tenían mucha comida, pero sí en ese camino las abuelas se murieron, algunos tíos murieron, varias personas de la familia fueron falleciendo en ese trayecto. Inhumano, un trayecto inhumano, totalmente. Obviamente. Los hacían caminar todo el día y de noche los hacían dormir a la intemperie, y bueno, mi papá decía que se acumulaban los cadáveres en forma impresionante que él no entendía. Claro. Él decía, qué visión para él, o qué imagen para un niño, ¿no? Para un niño ver él no entendía. Y también tanta tragedia y tanto dolor que no podía llegar a comprender o dimensionar, ¿no? ¿Saben que él llegó a decir una vez que él pensó que la vida era así? Mirá. Porque fueron varios años hasta que, no se olviden que después que es liberado también pasan un montón de cosas que ahora vamos a hablar. Pero pensó que la vida era... yo dije, la vida es esto. Sufrir, tener hambre, miedo, esconderse. Es lo que él vivió y se acostumbró de alguna manera, se acostumbró a pensar que eso era la vida. Y al ser niño, con más razón. Exacto. Y bueno, ellos después van a cruzar un puente, que ese puente cruzaba solo el que podía caminar. Y el resto era arrojado del puente. Y bueno, mi papá lo cruzó en andas de su padre, que lo llevó, y pudo ver ese río desde las alturas, y no vio un río, vio cadáveres, lleno de cadáveres, y esa imagen que la recordaba con mucha precisión, que claro, esas cosas que la habían marcado, ¿no? Claro.
Pero después finalmente van a cruzar ese río, van a ir a un campo de que se logran escapar. No voy a entrar en tanto detalle para no Claro, sí. profundizar tanto, pero bueno, se escapan, después terminan trabajando para los nazis y los rumanos en una especie de colonia agrícola, donde cada uno tenía una tarea, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, lustraba los zapatos, las botas de los soldados rusos. Mi papá le daba de comer a los animales de la granja, de los cuales muchas veces comía comida de ahí, ¿no? Claro. Estaban en una pequeña casa, sí tenían hambre, sí tenían... Pasaban un montón de necesidades, obviamente. Sí. Y mi abuelo tenía una tarea que uno podría decir, bueno, no está tan mal, ¿no? Porque era traductor de los nazis con los rumanos. Claro. ¿No? Entonces, él les traducía porque, claro, él sabía un poco de alemán, porque el saber yiddish, que es el idioma que hablan hasta el día de hoy algunos judíos, que se puede entender alemán. Entonces él traducía digamos, las noticias o lo que le querían decir uno al otro, de los rumanos a los nazis. Pero él tenía información. Entonces eso implicaba que todos los días les daban paliza. Él llegaba, mi papá decía que abrían la puerta de esa casa donde vivían y lo tiraban como una bolsa de papa. Esa es la palabra de cómo entraba mi abuelo de tal... Era como algo común o normal el tema de tener información y que siempre apareciera algo. Estábamos hablando fuera del aire, por ejemplo, Irena Sendler, que Claro. tenía muchísima información que no Exacto. lo contaba, y eran palizas y estar presos y... Exacto, y el un que montón tenía de cosas. la información es poder. Claro. Entonces ellos sabían que mi abuelo tenía poder, en Claro. cierta manera, porque tenía la información. Él Claro. traducía de uno al otro. Claro. Entonces, por eso le daban todas las palizas que le daban. Todos los días llegaba así, muy lastimado. Y bueno, después van a pasar un montón de cosas y van a ser liberados en el 44 por los soviéticos, ¿no? Y ahí empieza otra historia, ¿no? Porque cuando quedan liberados, bueno, ¿a dónde vamos? Mi abuelo ¿Ya era adolescente ya tu No, papá o...? ponele que ya tenía 10 o 11 años. No. O sea, pasó una infancia Así. dramática, triste, Exacto. por eso vos decías que él contaba que para él la vida era así. Era así, decía. Yo Porque pensé creció viviendo claro, el horror. El horror, exactamente. Y después mi abuelo decide enlistarse en el ejército soviético para luchar contra los nazis. Y se va y los deja a ellos. Esa noche, antes que se vaya, mi papá contaba, mi abuela lloró toda la noche y le pidió por favor que no fuera. Claro. ¿Sí? Porque ya habían sido liberados, podían... Claro. ¿No? Pero no. Mi abuelo, yo siempre digo, yo no lo quiero juzgar, porque no debemos juzgar lo que hicieron, ¿no? Claro, sí, no sí, estamos sí. para juzgarlo, porque yo siempre digo, no estuvimos ahí, no sabemos qué hubiéramos hecho. Claro, Bueno, sí, porque sí, es muy sí. fácil decir por qué no hicieron esto. Hay que estar en el lugar de ellos, ¿no? Exacto, no juzgar, ¿viste? Porque Claro. nosotros no estuvimos... Porque ellos perdieron todo también, ¿no? sí. Desde la dignidad, la vida, las cosas materiales. No todo. tenían nada, o sea, era una situación terrible, ¿no? Siempre pienso de la higiene, del baño, de que no podían higienizarse bien. Todas esas cosas a veces los sobrevivientes no hablan, pero Claro. sí existió eso, ¿no? De cómo, Claro. y cómo eso después afectó al futuro, porque, por ejemplo, mi papá muchas veces comía, no se daba cuenta y comía con las manos. Claro. Era algo que, entienden, que él había Claro. aprendido de niño. Cuando vos aprendés algo de Claro. niño, que no Claro. lógicamente no les daban cubiertos, ¿qué le iban a dar? Claro, obviamente. Lo poco que tenían era comer Para él era algo normal. a lo normal que aprendió de niño. Entonces a veces le pasaba eso. Y bueno, nosotros tratábamos de corregirlo y él entendía que no tenía que comer, pero era algo que le surgía y que no lo podía evitar, ¿no? Claro. Pero volviendo un poquito a la historia de mi abuelo, ¿no? Que se va en el ejército soviético, él cae herido y manda una foto que yo lamentablemente no la envié, y de vestido de soldado soviético. Mirá. Pero lamentablemente él pierde la vida en los últimos días en las calles de Berlín. Se muere en los últimos días de la guerra, es trasladado a un hospital de campo, como le dicen. Yo pude llegar a ese lugar y bueno, encontré una tumba donde fue enterrado como en una tumba de varias ¿Llegaste personas. a ir allá? Sí, fui en busca lugar? al lugar donde Mirá. él está enterrado, es un pueblito cerca de Berlín. ¿Conociste ese lugar también donde se crió tu papá? Bueno, ahora
no pude llegar. Estaba en eso, en estos años vino la pandemia, pero Claro. ahora está muy difícil. Claro, sí. Porque ahora está Claro. ahí la guerra Claro. y es imposible. Está bajo ir. los rusos, bajo el Sí, asedio de sí, los rusos. exactamente. ¿Qué sentís vos sabiendo que el lugar donde tu papá se crió, un poquito más cerca, un poquito más lejos, o en ese lugar, que estando en el siglo XXI, Otra se vez. sigue con lo mismo, ¿no? O sea, se Ay. siguen matando vidas humanas, inocentes. ¿Cuál es tu sentimiento como hija de sobreviviente, Sí, no? ay, me da tanta tristeza, me da como impotencia, como Claro. decir, bueno, yo cuento esta historia hace muchos años, inclusive mi papá estaba vivo, yo le pedí permiso, mi padre nunca contó al público, digamos, y él me autorizó a contar su historia, ¿no? Y yo digo, parece que el mundo no aprende, No como no aprende. ha aprendido, por ejemplo, de la pandemia. Parece que nos hemos olvidado Claro. que vimos una pandemia y que murieron muchas personas Sí. y que no han sido homenajeadas. Eso es algo que yo también tengo pendiente. Bueno, mi hijo falleció en la pandemia con 28 años, hace 1 año y medio de esto, pero también eso de que no aprendemos. Parece que Claro. el ser humano, Sí, sí. o somos pocos los que aprendemos, Sí. tenemos que luchar para que todo el mundo entienda de que tenemos que no ser indiferentes. No ser indiferentes. Exactamente. Tener empatía para con el Empatía con el otro y entender de que yo digo que los que tienen el poder, ¿no? Que son los que hacen las guerras, porque los Exacto. pueblos no hacen las guerras. Exacto. Las guerras las hacen los que tienen poder. El Y esas poder, personas, el pueblo en algunos casos los colocamos ahí porque los votamos, ¿no? Claro. En otros no, en otros llegan como una dictadura, ¿no? Claro. Pero es terrible esas personas que tienen poder y ellos no van a la guerra, porque ellos Claro. están en el Kremlin, ¿no? Y decís, pero no está pensando en cuántos seres humanos, ¿Cuántos inocentes también? van a morir. Estamos en ya el siglo XXI, Sí. basta de guerras. La verdad, Como vos decís, no hemos aprendido de que la no, historia no se tiene que volver a repetir. Exactamente, a mí eso me genera a veces mucha tristeza, pero sigo en ese granito de arena, ¿no? Claro. Yo digo que voy poniendo un granito en el que me está Claro. escuchando ahora, Claro. en el que me ha escuchado en otra oportunidad. Bueno, yo quiero dejar un granito de arena en cada Claro. uno y capaz que Un día- legado como dejó tu papá también, ¿no? Exacto, y como dejó Ana, Ana Vinocourt, la mamá de Rita. también, y tantos sobrevivientes, ¿no? ¿Y cómo fue la historia de tu papá desde que finalizó la guerra hasta llegar a Uruguay? ¿Por qué llegó a Uruguay Claro. y por qué eligió a Uruguay? Bueno, esa es otra historia. Bueno, ellos van a volver a Jotín, al pueblo, ahí van a quedarse un tiempo. Y en Uruguay había un hermano de mi abuela, Mirá. o sea, un tío de mi papá que había llegado mucho antes de la guerra, pero mucho, llegó muy jovencito. ¿Y se conocían o había Sí, algún sí, claro. conocimiento? Sí. Las fotos esas que están mostrando Sí. las tenía este tío, porque Mirá. si no yo no hubiera tenido, eran fotos que se mandaban Mirá. al tío que estaba acá sobre la familia, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí... Él llegó a los 13 a años. los 13 años. Es increíble porque casi todos venían en barco, pero ellos vinieron en avión. Este tío se ve que económicamente había logrado un estatus bueno, porque en esa época no era muy común llegar en avión, Claro. era algo que no era común. Claro. Inclusive el avión tuvo un desperfecto y mi papá se asustó. Cuento una anécdota muy divertida. En el avión le dieron banana y mi padre Mirá. nunca había visto una banana y se la fue a poner en la boca con la cáscara. ¿Entienden? Eso Claro, ahí tenía claro. 13 años, ¿no? Claro. Pero no eran 13 años, no, eran 13 años de una experiencia claro. terrible. Claro, sí, Porque obviamente. lamentablemente en este trayecto al llegar al Uruguay, que tuvieron que llegar a Roma para tomar el avión, ellos estaban en Rumania, pasaron por Hungría, y bueno, en Hungría mi tío, mi papá tenía un hermano, se llamaba Yankel, que sobrevivió a la guerra, pero él pierde la vida ahogado. Se mete en un río y vieron que esos ríos peligrosos que a veces Sí. tienen alguna... te chupa, ¿no? O sea, Claro. una corriente, y bueno, y ni siquiera apareció el cuerpo. Eso fue algo muy terrible para la familia y para mi abuela, ¿no? Porque, bueno, estaba con sus 2 hijos. Pero mi abuela le puso fuerza y llegó al Uruguay. Y con este tío se encontraron. Y este tío le dijo a mi papá, ¿querés estudiar o querés trabajar?
Y mi padre dijo, no, yo quiero trabajar. Y mi padre con 13 años salió a la calle de Uruguay a vender manteles, ¿no? Y los manteles no eran solo vender los manteles, porque era todos los uruguayos, todo el Uruguay ha cambiado, ¿no? Como el mundo. Y aquel Uruguay era un Uruguay de muy puertas abiertas, ¿no? Las puertas hablando de la década del 40. Sí, ahí está. Mi padre llegó en el 48. 48. ¿Entiendes? Entonces ahí las que le compraban los manteles, no solo le compraban los manteles, veían ese niño flaquito, medio desnutrido, que está en la foto así como llegó, Claro. Le daban de comer, Mirá. le ofrecían comida. Entonces mi padre amaba a Uruguay. Él Claro. se hizo ciudadano uruguayo y decía que como Uruguay no hay. Mirá. Y también era muy futbolero. Porque Mirá. no se olviden que él llegó en el 48 y en el 50 Uruguay salió campeón del Claro, mundo. Entonces claro. tenía que ver. Bueno, voy a decir, hincha de Peñarol, hincha de Mirá. Danubio porque vivió en la curva de Maroñas, ¿no? Ahí O estamos sea, viendo fotos de tu papá con tus hijos. Ay, sí, con mis hijos. Bueno, con mis hijos, tuve una relación muy especial. Mirá qué lindo. Mi primer hijo llevó el nombre de mi abuelo, Mauricio se llama como mi abuelo. Yo le dije a mi papá que cuando yo me casara y tuviera un hijo, si era varón, se iba a llamar como mi abuelo. Mirá. Que en español es Mauricio, y así fue. No sé, Dios me dio esa. Mi hermana tuvo tres nenas, yo dos varones. Dos varones. Y bueno, y tuvo una relación tan entrañable con sus nietos. Era un abuelo con una potencia especial, ¿no? Y él pudo rehacer su vida. Bueno, acá, trabajar, claro, sí, si ven las fotos. casarse, formar una familia. Formar una familia. Era feliz. Tuvo su recompensa, Sí, ¿no? sí, su recompensa nunca nos transmitió odio ni rencor por nadie. Al contrario, trató de darnos el mensaje de respeto y no olvidar también, Claro. No olvidar, pero sí nunca nos transmitió odio, que podía haberlo hecho, Claro, ¿no? sí, Porque sí. era un niño, ¿no? Claro. Pero no, siempre nos transmitió. Él decía, cuando yo era chica no lo entendía, pero mi padre decía que tenía 100 años. Siempre, por su experiencia Claro, en la vida, ¿no? claro. Y era un hombre que, por ejemplo, vos lo consultabas, era como un patriarca. Y no lo quiero decir en la palabra mala de patriarca en el sentido, sino el tono de patriarca en el sentido de que era alguien que era muy consultado en la familia, ¿sí? Claro. Y muy querido por todas sus Era como nietas. con su experiencia era como la persona sabia Exacto. a la que se podía Que ir se y podía- tal vez si tenías un problemita comparado a lo que le había pasado, él iba a tener el consejo, ¿no? Exacto, mi padre decía, no te hagas mala sangre, Claro. porque lo malo siempre llega. Mientras está todo bien, disfrútalo al máximo. Claro. Ese mensaje también tenía mi papá, de decir, cuando todo está bien, sacar el jugo. Claro. No te hagas mala sangre por tonterías que a veces nos hacemos, ¿no? Claro. Y después decimos, ¿por qué me puse así por esta tontería, no? Claro. Entonces es muy importante eso, ese mensaje que mi padre Claro. daba. Y te digo, mis hijos, siempre los consultaban a él, ¿sí? Y vos contabas, bueno, tu papá, la llegada a Uruguay, no sé si él fue parte de cuando se formó el museo, quiénes lo formaron, en qué año, ¿qué nos podés contar de eso. Bueno, del museo de mi la padre Shoah? era muy niño cuando llegó, y cuando llegó él decidió que no quería saber nada con este tema. Claro. Lo invitaron varias veces, ahora voy a contar, de ser parte de esta institución, pero él no quiso. Claro. Él estaba como negado. Claro. Él recién, después de los 70 años, empezó a querer hablar. Como decíamos, muchas personas les costó poner en Mucho, palabras mucho. Y te ese digo, horror, ¿no? Claro, y habló porque la verdad que lo presionamos un poco, porque queríamos saber. Claro. Queríamos claro. saber cuál era su pueblo, de Claro. dónde venía, ¿no? Claro. Y bueno, la institución, el Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, se forma en 1953, fíjate que hacía pocos años de la guerra. ¿Quiénes lo forman? Un contingente de sobrevivientes que al principio no tenía ese nombre, se llamaba Asociación de Sobrevivientes de Persecución Nazi. Ellos tenían ese nombre, pero después con el tiempo se dieron cuenta que los integrantes de este centro no tenían que ser
solo descendientes o sobrevivientes, sino todas las personas que adhirieran a la causa. La causa es la transmisión de la Shoah, la memoria de la Shoah. Claro. De hecho, actualmente en nuestra comisión hay personas que no son judías, ¿sí? Mirá. Y son partes de nuestra comisión y trabajan honorariamente por la institución, ¿sí? Es muy importante esto. Y algo más que me gustaría recalcar es que el museo, lo conocemos como hoy, lo vamos a conocer, o quien quiera lo voy a invitar, ¿sí? Se creó recién en 1965 como una muestra muy pequeña, ¿no? Y después fue creciendo, pero hasta el 2000 fue el único museo del Holocausto en toda Sudamérica. En toda Sudamérica. Sí, mirá. hasta el 2000. Después Mirá. ya surgieron otros museos, pero hasta el 2000 fue el único. Y en donde has ido tú a conocer, Sí, se el año pasado reinauguró, estuve claro. ahí. En el 2019, En la biblioteca en la también. biblioteca, ahí está, tenemos la biblioteca, se llama Simón Wiesenthal, una biblioteca muy importante que es visitada por investigadores, por gente común que quiere leer, porque es una biblioteca, si bien es muy específica sobre la temática, también tiene algo de genocidio armenio, pero hay libros que pueden leer historias de sobrevivientes. Está el lugar donde se cuenta toda la historia, ¿no? Con la sala de la sala. niña, porque claro, La niña del contándoles del museo, el museo tiene dos salas. Una es la sala de la línea de tiempo, La línea de donde tiempo. se cuenta toda la historia. Esa línea de tiempo fue creada por historiadores uruguayos. No es que se tomó de un lugar, no. Esta fue pensada Con imágenes que tienen todo derecho de autor, que buscamos, nos dio mucho trabajo que no poner, más que lo que poner, porque es tan extensa todo lo que pasó. Y bueno, y ahí logramos la verdad. Yo recuerdo que hay imágenes de Ana Frank, de Irena Sendler, sí. Tratamos de poner a las personas más emblemáticas que consideramos. Y hablando de Irena Sendler, yo digo que, bueno, quizás ustedes sepan que fue una enfermera que salvó niños en el gueto. Llamada el ángel del gueto de Varsovia, ¿no? El ángel, sí, que sacó bebés. Pero no solo lo salvó su identidad. Salvó su identidad. Porque ella había escondido sus documentos, ¿no? Exacto, bajo tierra. Y yo digo que eso es un agregado tan importante. Sí. Porque tantos niños fueron entregados y que después nadie volvió a buscarlos, porque no había quien volviera. Y esos niños quedaron sin su identidad verdadera. ¿No? Y eso es algo muy importante, lo que hizo Irene, porque no solo lo salvó, sino que conservó su identidad. ¿Sí? Eso me parece algo maravilloso. Maravilloso, sí. Y otro punto importante que ahora estamos viendo la foto son los pijamas que hay en el museo. No sé si son los reales o son todo reales. Ahí está, todo lo que hay en el museo es auténtico. Y nosotros le decimos más que pijama, que está como popularizado eso. Ahí está. Es un traje, los trajes de prisionero. Prisioneros digo entre comillas, porque uno es prisionero de algo, porque cometió ahí vos eras prisionero solo por ser judío, por ser gitano. Pero cuando uno está ahí, al haber visto películas y más o menos leído algo de la historia del Holocausto, es un poco choqueante ver. Sí, ese perteneció a alguien que lo trajo al Uruguay. Es verdadero, se llamaba Ide Taue, que estuvo en Auschwitz y que estuvo en las marchas de la muerte, porque saben que los nazis, cuando se vieron acorralados y que ya sabían que venían los soviéticos o los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, fueron dejando los campos, pero se llevaron con ellos a los sobrevivientes que podían caminar. ¿Se entiende? Entonces, en esas caminatas que se llamaron marchas de la muerte, porque fue literal, la gente que no podía caminar, les pegaban un tiro. Así. Y este hombre con ese traje... Era un esfuerzo sobrehumano. Claro, porque ya estaban, ¿entendés? Era algo impresionante, ¿no? Entonces, al caminar, este hombre del traje cae y un soldado está a punto de dispararle. Y en ese momento viene otro y le dice, no gastes una bala. Este hombre ya está muerto. Y no se murió. Y sobrevivió y puso ese traje adentro de una valija y la trajo a Uruguay. Que no es poca cosa, ¿no? Porque podía haberse deshecho de eso, ¿no? Sin embargo, tuvo como un apego especial con ese traje que él decía que le había ayudado a sobrevivir, no sé, tenía un sentimiento especial, ¿sí?
Estamos en el show Debe Continuar con la directora del Museo de la Shoah, con Sandra, que es hija de sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, que nos está contando su historia. Estamos viendo en el vivo de nuestro programa, en vivo en YouTube y en Facebook, algunas de las imágenes que Sandra decidió traer para compartir de su familia, del museo. Realmente es un agradecimiento grande y enorme que hayas venido a contar tu historia. ¿Qué actividades también hay en el museo? Bueno, ahora me decías, el tema del patrimonio, siempre hay alumnos, Sí. niños, adolescentes que los van a visitar y ustedes, tanto vos como Rita, cuentan esta historia y este legado, ¿no? Exacto. Bueno, el museo está muy activo, por suerte. La pandemia nos llevó un poco hacia abajo, pero ya estamos retomando a full. Tenemos visitas de liceos públicos, privados, liceos, escuelas. Llegan muchas escuelas. La semana que viene llegan 2 escuelas de Maldonado. Mirá, Vienen a hacer una visita a Montevideo, que van al Palacio Legislativo, pero eligen venir a nuestro museo. Mirá. Es algo impresionante. Qué bueno. Y bueno, cuando llegan grupos grandes los dividimos, trabajamos en forma dividida para que poder llegar mejor al niño y contar mejor la historia, ¿no? Y cuanto antes se sepa, creo que también exacto, es mejor, ¿no? Hay en Uruguay un movimiento ahora de trabajar la memoria, que siento que las maestras y los profesores se están dando cuenta la importancia de la enseñanza del Holocausto, de la Shoah, porque más allá de la parte histórica y que uno puede saber, deja un mensaje. Un mensaje, claro. Un mensaje que que en realidad es hasta esperanzador, porque escuchar estas historias y ver que estas personas lograron sobrevivir y tuvieron familias y se pudieron rehacer, que en general los sobrevivientes lo pudieron, quizás algunos no lo pudieron, y está bien también, pero en general la mayoría pudo tener hijos, tener familia, tener nietos y bisnietos y seguir la historia, ¿no? Y eso es muy importante, el mensaje. Yo recuerdo uno de ellos que es Isaac, que falleció el año pasado. Sí. Un sobreviviente muy emblemático también. Él, por ejemplo, le costó mucho contar. Empezó a hablar de muy mayor. ¿Sí? Él, su historia no la contó como la mamá de Rita. ¿Sí? O sea, cada uno tomó su tiempo para contar, para contar la historia. Y un mensaje final que quieras dejar. Obviamente te agradecemos, Sandra, como directora del Museo de la Shoah, como hija de sobreviviente, contar esta historia tan terrible, tan horrorosa, que nos sigue impactando hasta el día de hoy, más allá que pasen los años y las décadas, y que obviamente no queremos que vuelva a suceder, más allá que es una utopía decirlo, porque lamentablemente la guerra sigue existiendo. El mensaje final que quieras dejar, Sandra. Bueno, mira, yo quiero leer, hay un sobreviviente que ya falleció, que se llamaba Elie Wiesel, que fue Premio Nobel de la Paz. Él luchó por los derechos humanos, no solo de los judíos, sino de todos los seres humanos. Y él en una de sus dice esto, ¿no? Se pregunta, ¿cómo se lloran a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? Nos dejaron sin dejar rastro, y nosotros somos este rastro. Contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia, y la indiferencia nunca es una respuesta. Y en eso trabajamos en el museo, por no ser indiferente. Y también mi último mensaje, quiero dejar el tema de la memoria, que para nosotros también es muy importante. El museo deja un mensaje al final de esperanza, como les decía, ¿no? Que se puede salir, que se puede seguir adelante. Y a pesar las personas de estas terribles experiencias que cada uno vivió durante la Shoah, que marcaron sus vidas, ¿no? Lograron ponerse en pie y seguir adelante, ¿no? Y cuando decimos que nunca más, ¿no? Porque decimos nunca más, debemos ser firmes, y para lograrlo debemos comprometernos con la memoria de la Shoah para lograrlo. Gracias. Gracias a vos, de verdad, por contar tu historia, eso que llevas adentro, tu esencia, compartir el legado que dejó tu papá, homenajearlo.
yo pienso que al mismo tiempo también estás homenajeando a tu hijo. Sí. Así que la verdad que te agradezco muchísimo por estar acá, por enseñarme, porque cada nota a mí en lo personal me deja una enseñanza, por tu fortaleza. Y bueno, le mandamos un saludo a Rita también, a Rita Vinokur, que hace poquito una de las calles que lleva el nombre de la mamá. La mamá. Otra sobreviviente. Otra sobreviviente que tendría que un día, vamos a ver si la logramos, ¿no? Que venga un día a contar su historia, que también es impresionante. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Y si quieren visitar el museo, ¿cómo es? Hay que anotarse previamente, mandar un mail. Bueno, es todo por mail. Todo por mail. El mail es info@centroyoa.org.uy. Repetilo otra vez. info@centroyoa.org.uy. Bien. Si querés después puedo dejar ideal para que y después lo compartimos en las redes. Ahí claro está. Que sí. Tenemos una página web, tenemos un Facebook, tenemos un Instagram, así que un montón de redes para comunicarse y para que la gente pueda visitar o las escuelas o los liceos. Y gente de a pie también, claro. Porque nos llaman y hacemos grupitos y hacemos visitas. Perfecto. ¿sí? Así que quien quiera los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, realmente tu testimonio muy valioso, gracias por el aprendizaje y como decimos siempre, ojalá que nunca más, no más muertes inocentes, no más guerras, priorizar la vida, que es lo más valioso y lo más hermoso que tenemos, y que puedas seguir transmitiendo el legado de tu papá, realmente es admirable, así que nuevamente muchísimas gracias, que estés acá en el show debe continuar. Gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos con más programas. Schön mir nicht erkennt, oi, 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 Belz. Mein steht alle Belz. Mein Heimat dort, wie ich hab meine kinderische Jugend verbracht. Oi, 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 Belz. Mein steht alle Belz. Mein Heimat dort, wie ich hab meine kindische Jugend verbracht. Jeden Schabbes pfleg ich laufen mit alle Ingalech gleich. Sitz hinter die grünige Bäumerlech, wachen Steinerlech im Teich. Oi, 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 steht alle Berg.